En la época medieval, el ateísmo, el politeísmo, la homosexualidad y la ciencia eran prohibidos y penados con la muerte. Pero la Iglesia Católica, no contenta con matar personas, se dieron en la tarea de crear algunas torturas crueles, con la excusa de que servían para hacer confesar a personas que tenían pensamientos en contra de la Iglesia, e incluso animales acusados de brujería, y posteriormente ser sentenciados, evidentemente, a la muerte. Es por eso que hoy les traigo las 5 torturas más crueles de la Santa Inquisición. En aquella época donde el poder se centraba únicamente en los hombres, o sea, cuando existía el patriarcado, la mujer en la sociedad solo servía para 3 cosas: la esclavitud doméstica, procrear hijos y cerrar la boca. Cualquier tipo de desobediencia era una ofensa para el poder civil y eclesiástico. Las 2 maneras de que la mujer entendiera sus responsabilidades como esposa era representarlas en el infierno, haciéndolas creer que su actitud era obra de Satán. Y la otra manera, más sencilla: ponerles máscaras de hierro. Pero no cualquier tipo de máscara. Máscaras que representaban burros o cerdos y eran obligadas a desfilar por las calles donde eran objetos de burlas, haciéndolas pasar por una tortura psicológica. El roce del metal producía heridas dolorosas en la cara. Y por si fuera poco, muchas de esas máscaras estaban dotadas de piezas bucales con pinchos que atravesaban la lengua, obligándolas a tener la boca cerrada. Algunas de ellas morían al no poder abrir la boca, ni para alimentarse. O también conocida como la Virgen. Haciendo referencia a la Virgen María, es descrita como una caja de tamaño humano con púas en el interior. Aquellos acusados de robar serían enviados a la Dama de Hierro, y al ser un instrumento de tortura, la víctima no muere al instante, debido a que las púas tienen el tamaño suficiente para mantenerlo sufriendo 2 días, hasta que muera desangrado. Muchos expertos afirman que la Dama de Hierro era un instrumento utilizado mucho antes de la Edad Media. Así lo menciona San Agustín, que escribió cómo un general romano fue encerrado en una caja con clavos. Sin embargo, no perforaron al general, al menos que se durmiese, y finalmente murió por la falta de sueño. Pero, ¿qué tiene que ver la Santa Inquisición en esto? Como la idea de la caja con clavos estaba hecha, se encontró un artilugio que se sospecha fue utilizado por la Santa Inquisición, y que la cabeza de la Virgen representa el triunfo de la Iglesia Católica sobre la herejía. Aunque no está confirmado, es evidente que este tipo de tortura fue lo mínimo que hicieron. Era un instrumento que consistía en amarrar las extremidades de la persona sobre una tabla, mientras las poleas se encargaban de estirar el cuerpo de la víctima en direcciones opuestas. El colmo era que cualquier persona podía acusar a cualquiera de herejía, a pesar de no tener pruebas, y aún así la Santa Inquisición lo buscaba y lo torturaba. Y antes de sentenciarlo, el acusado tenía que decir que todas las acusaciones son verdaderas, y si decía todo lo contrario, continuaba la tortura, hasta llegaban al punto de dislocarle los huesos. Los españoles intentaron replicar este tipo de tortura en el Perú, pero con caballos. Túpac Amaru, cansado de los abusos de los españoles en el virreinato peruano, inició una rebelión junto a su esposa Micaela Bastidas. Lastimosamente fue derrotado en la batalla de Checacupe. Túpac Amaru vio cómo estrangulaban a su esposa en el garrote vil y rematada con patadas en el vientre. A él lo intentaron descuartizar con 4 caballos, pero no lo consiguieron, obviamente porque era peruano. Al final lo mataron, decapitándolo. A lo que iba: si había 2 condenados, uno de ellos iba al potro de escalera y el otro miraba cómo sus extremidades quedaban inutilizables. Rápidamente confesaban sus crímenes. Era otra manera de tortura psicológica. La silla de interrogaciones tenía otro significado en la época medieval: la muerte. Casi 2000 puntos de metal adornan la silla. Aquellas víctimas eran obligados a sentarse desnudos y ser sujetados por una correa que presionaba el torturado, para que sienta más el poder de la iglesia. Y para cuantificar el nivel de dolor, colocaban debajo de la silla de hierro un material conocido como ascuas, que calentaba la silla haciendo que la víctima sea quemada en vida.
Una de las armas más simples de esta lista, debido a que era muy fácil de transportar y era el arma favorita de la Santa Inquisición. Se usaba en homosexuales, adúlteros, asesinos, blasfemos y brujas acusadas de haber sido preñadas por Satán. Bastaba simplemente con poner al acusado boca abajo, con las extremidades separadas, mientras la sierra empezaba a partirlo desde la entrepierna. El fin de este método era causar miedo a los acusados mostrándoles cuerpos partidos, y en ocasiones le cortaban a la mitad para dar un escarmiento ejemplar. Al ser un instrumento de tortura no se buscaba que muriera al instante, trataban de generar dolor el máximo tiempo posible, sin matar a la víctima, aunque al final evidentemente moría. Cosas de la vida. Muchas gracias por ver este video y no se olviden por favor seguirme en Instagram y mantenerse 12 días en sus casas. Puto Vizcarra, pero te amo. 'Cause you got that.